Ya estamos de vuelta y ya también en compañía del doctor Caro para seguir hablando de este tema. Yo le empiezo por preguntar su opinión con respecto al fallo que ha dado el Tribunal Constitucional. Estábamos hablando con el doctor Urriola de si es que es un fallo que restringe pues el debido proceso contra la corrupción y si es que afecta la lucha contra la corrupción o más bien tutela la libertad de las personas. Mira, desde mi punto de vista, el fallo en esencia es correcto, porque hay que entender que la protección de la libertad es la regla desde el punto de vista constitucional. Claro, la excepción es la detención. Como claro. decía, sí. Y lo que ha dejado en claro el Tribunal Constitucional, más allá de la polémica que esto ha generado, es que este no es un fallo absolutorio. O sea, acá no hay ningún pronunciamiento sobre el fondo, el TC no ha dicho nada sobre los elementos de convicción. El público tiene que entender que para que haya una detención preventiva durante el proceso, hay dos grandes pilares, ¿no? La prueba suficiente del delito, cosa que no está cuestionada. Por otro lado, el tema del peligro procesal, lo que significa que haya peligro de fuga, o en este caso de que Humala y Heredia puedan entorpecer la actividad probatoria del fiscal. Claro, entonces, sobre el tema 1, nada se ha dicho. Y lo que seguramente va a pasar en los próximos meses es que el fiscal va a hacer su acusación y los señores Humala y Heredia van a estar ahí, digamos, día a día sentados ante el tribunal respondiendo ante la justicia por cada uno de estos hechos. Ahora, mucho también se ha señalado que este fallo podría afectar al señor Toledo, por ejemplo, ¿no? Y claro, la situación jurídica del señor Toledo y la del señor Humala no son semejantes, pero les pido que me expliquen por qué, para poder tenerlo claro, doctor Urriola. Bueno, antes de responder a esa pregunta y añadiendo a lo que ha dicho el doctor Caro, ¿podría incluso el fiscal volver a pedir prisión preventiva? Claro, si es que apareciese una nueva prueba o un nuevo indicador, podría pedirla. Podría pedirla. Y el tribunal podrá resolver conforme a lo que aparezca del expediente. Ahora, doctor Urriola, le pregunto, disculpe usted, sobre este tema. Se ha dicho también que la responsabilidad depende de la Fiscalía, ¿no? Que la Fiscalía ha sido draconiana pidiendo prisiones preventivas. Pero finalmente la Fiscalía puede pedir lo que quiera, ¿no? Quien debe cautelar el derecho de la libertad y acceder o no a la prisión preventiva es un juez. Uno de los principios que consagra, digamos, no solo la doctrina, sino nuestra legislación sobre la prisión preventiva es la competencia exclusiva del juez para dictar estas medidas, y en este caso es el juez de investigación preparatoria. Pero le exige también una debida motivación, que no lo ha hecho, y ese es uno de los defectos que tiene este fallo, en varios aspectos. ¿Se podría considerar prevaricato? Podría ser, porque sí, ¿no? Incluso en los principios del Código Procesal Penal, que son los principios rectores y que apuntan a lograr los objetivos que señala y consagra la Constitución, los jueces o ningún funcionario pueden mencionar la culpabilidad en tanto no se haya dictado sentencia. Claro. Y aquí se ha dicho incluso de que ya integran una banda o una organización criminal, ¿no? Pero así, de manera categórica. Y ni siquiera se ha probado la fuente del dinero y hay un problema, ¿no? Y ni siquiera hay sentencia. Entonces, ahí podría incluso probablemente configurarse el prevaricato, porque están atribuyendo una situación legal que no corresponde con la realidad. Y que excede a la ley, ¿no? Exactamente. Ahora, les preguntaba por el caso del señor Toledo, porque el día de ayer nos acompañó el doctor Benítez, su abogado, y nos decía que este fallo suma a la defensa del señor Toledo, porque él pues tiene una orden de prisión preventiva en su contra, y ayer el señor Benítez nos dijo que el señor Toledo no estaba fugado, sino que estaba afuera, ¿no? Que va en la línea de no se cae sino se desploma, y otro bueno, una recatafilia peruanista. Yo siempre he considerado que cada caso es un caso, y no podríamos nosotros aplicar todo lo que se ha dicho en esta sentencia al caso del señor Toledo. Porque para empezar no es precedente, ¿no? No es precedente vinculante, en todo caso podría ser considerado como doctrina jurisprudencia. Así es, doctrina jurisprudencial, y podría ser un indicador. Pero en el caso del señor Toledo hay una serie de variables y situaciones muy particulares que no hacen similar el caso. En principio, él se ha sustraído a la acción de la justicia saliendo del territorio nacional. En fin, son situaciones que las tendría que revisar el juez, pero no necesariamente... No hay una analogía visible. No obliga en absoluto. Ahora, doctor Caro, el hecho de que el señor Toledo esté fuera del país, pese a que tiene una orden de prisión preventiva, es en mi opinión, claro indicador de riesgo procesal, ¿no? Eso sí es de texto. Evidentemente, hay algunas diferencias que hay que hacer notar. Primero, en el caso de Humala y Heredia, el punto de partida es la recepción de dinero para una campaña. Correcto. En el caso del señor Toledo,
que es la presunta recepción de dinero siendo presidente de la República. A cambio de una preventa, de una obra. Claro, ¿no? para una obra de infraestructura. Es decir, estamos hablando de la situación de un particular como candidato versus la situación de una persona que ya estaba en la función pública. Y eso evidentemente, desde el punto de vista penal, implica un plus de gravedad, una situación completamente diferente, más aún si es que acá, según la imputación de la Fiscalía, tenemos el uso de empleadas offshore del propio señor Maiman, que también se ha acogido la colaboración eficaz para describir todo lo que ha sido el manejo y la ruta del dinero durante el periodo de tiempo. Está bastante claro, además, ¿no? Desde el punto de vista material, hay mucha prueba de cargo que seguramente va a dar lugar a que esto vaya a una acusación y un juicio. Ahora, el otro punto, como yo he dicho, más allá de la prueba suficiente, es el tema del peligro procesal. Y evidentemente el hecho de que el señor Toledo esté fuera del país marca una diferencia importantísima, porque los señores Humala y Heredia acataron, digamos, la decisión del juez, se entregaron voluntariamente y ellos han cumplido, digamos, 9 meses de prisión preventiva y luego han salido ya por esta sentencia del TC. En el caso del señor Toledo no, él ha dicho que él va a regresar el día que haya una justicia imparcial, como una forma de decir... Él dice que es un perseguido político. Claro, es un perseguido político, está con una serie de argumentaciones más bien para oponerse a la extradición. Entonces, creo que los casos son completamente diferentes y creo que incluso ante el mismo Tribunal Constitucional, la misma sala, los mismos jueces, la resolución sería distinta. Sería distinta. Ahora, nos dijo también el señor Benítez que viene un habeas corpus en camino, que bueno, primero va a la sala penal y luego tendría que ir al TC. Vamos a ver cómo lo argumentan, ¿no? Pero en el caso de los señores Humala en particular, va a ser difícil, y esto no significa que sean inocentes, ni mucho menos, pero hay que presumir la inocencia y más bien probar culpabilidad, y recibir dinero como candidatos por parte de una empresa no es delito, ¿no? De momento no. Hay ahora varios proyectos de ley para llenar este vacío de punición. Pero en todo caso, indubio por reo, ¿no? Puede aplicar retroactivamente. Entonces, el solo hecho de recibir dinero no es un delito. Claro. Ahora, lo que hay que analizar aquí es la conducta anterior y posterior, ¿no? Porque si es que la Fiscalía aprobara lo que la Fiscalía dice que va a aprobar en el eventual juicio, de que esa plata ya venía manchada porque venía de la caja 2, que es dinero ya ilegal. Y claro, entonces si ese fuera el caso, y si se probara que los señores Humala y Heredia sabían de ese origen ilegal, evidentemente los actos posteriores serían actos de lavado. Si fuera ese el caso. Ese segundo paso que usted ha mencionado me parece complicado, porque eventualmente la Fiscalía, con inteligencia financiera, podría probar el origen ilegal de los fondos que se le habrían entregado a los señores Humala y Heredia. Pero ¿cómo se puede demostrar procesalmente que ellos sabían que era dinero ilegal? Porque ahí está la segunda parte del tipo penal, ¿no? Efectivamente, mire, y ahí puedo añadir un dato de derecho penal, y es que, en verdad, el derecho penal hoy en día es un derecho penal a la carta, es como un menú de chifa, ¿no? Que permite usar teorías diversas para llegar a una distinta resolución. Por ejemplo, ¿no? En el derecho norteamericano rige la llamada willful blindness o la ignorancia deliberada. Eso significa, por ejemplo, que en un sistema como el americano, el hecho de que uno reciba plata en efectivo, en cantidades importantes, es decir, si la Fiscalía probara que los señores Humala y Heredia recibieron la plata, los 3 millones famosos, en efectivo, desbancarizado, de una forma, digamos, que esté al margen de todo tipo de controles, control bancario, controles financieros, eso como que es un añadido, un indicio muy fuerte para la llamada ignorancia deliberada. Es decir, oye, yo no quiero saber el origen, ni me lo cuente, yo ya simplemente recibo la plata y lo utilizo. En el sistema peruano, si no me equivoco, porque penal nunca fue muy fuerte, eso se llama diligencia media, ¿no? La diligencia del hombre medio, que lo llevaría a uno a pensar que si recibe $1 millón en efectivo hay algo raro, ¿no? Efectivamente, y eso es el uso de la plata en efectivo en el Perú, desbancarizada, siempre es un indicio de un posible hecho de lavado. Bueno, pero esos son temas que por los que el juez se tiene que pronunciar en definitiva, porque corresponden al fondo del asunto. Al fondo del asunto, claro. Y para esto, obviamente, la Fiscalía va a tener que trabajar más centrado en el tema de hacer la acusación, más que en privar de la libertad a quienes, en todo caso, no han tenido una conducta obstruccionista, ¿no? Entonces, a mí no me gustaría tocar estos temas sobre el fondo del asunto, porque en ningún momento en la sentencia se habla del fondo. Se habla del fondo. Ahí creo que el tribunal, la sentencia en mayoría ha sido muy cuidadosa en no invadir el campo y la competencia del Poder Judicial. Ha sido muy cuidadosa en ese sentido. Ahora, ¿les parece a ambos que el hecho de que la prisión preventiva en el Perú se ha estado repartiendo como figuritas del álbum del Mundial
también genera un incentivo perverso para los fiscales a la hora de acusar y lo hacen más lento. Porque, por ejemplo, en la defensa del señor Humala, ha estado con nosotros aquí el señor Espinosa y el señor Pedraza, nos han indicado en más de una oportunidad que cuando el señor Humala y la señora Heredia estaban fuera de prisión, la fiscalía estaba yendo a un ritmo bien acelerado, ¿no? Y estaban avanzando mucho. Asisten a todas las diligencias. Correcto. Y cuando la fiscalía pide la prisión preventiva y el juez la concede, más bien la fiscalía empieza a ir mucho más lento. Porque claro, me imagino que ahí hay un tema de que pues, se duermen en sus laureles, los fiscales, si ya saben que están presos, de repente bajan un poco las revoluciones, ¿no? Sí, yo creo que ahí ha habido falta de diligencia para concretar lo que es su función principal, que es investigar y formular la acusación, que hasta la fecha, pese a los anuncios que se hicieron, no se ha hecho. De tal manera que a mí me parece que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es lo correcto, porque como se ha mencionado aquí, la libertad es uno de los bienes y uno de los derechos más preciados, consagrados en la Constitución y que solo se debe privar en situaciones excepcionales. Todo derecho fundamental no es absoluto, tiene limitaciones y se pueden limitar ya sea con la prisión preventiva o con la prisión definitiva, ¿no? Las distintas penas que pueden haber, como también la vida, que es un derecho fundamental, puede ser limitado cuando se establece, por ejemplo, la pena de muerte para los casos de traición a la patria, pensando en que ese es un derecho tan importante, pleno, la vida, ¿no? Pleno, pero también tiene limitaciones. Y algunos podrían considerar que el aborto... Pero también es una esas limitación limitaciones al tienen comienzo que de la vida, hacerse en cumplimiento estricto de la ley, con mucha rigurosidad, y no tan alegremente como ha ocurrido en este caso. De tal manera que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional me parece correcto. Y yo siempre he mencionado que si hubiese estado ahí, yo ya no estoy ahí, yo hubiese votado en ese sentido. Correcto. ¿Usted lo ve igual? No, yo pienso igual y yo creo que hay que entender de que esto no es un golpe contra la lucha anticorrupción. Los procesos penales siguen, este y otros, ¿no? De lo que yo creo que se ha reafirmado es esta regla de que la detención es la excepción y la regla general es la libertad. La libertad. Y además es importante explicar que cuando algunos, yo también lo he hecho, hemos dicho que estamos en favor de que se lleve el juicio en libertad, nadie está defendiendo a los señores Humala, se está defendiendo la libertad de los ciudadanos porque quién sabe, después nos puede tocar a nosotros, ¿no? Si un Estado actúa primero disparando y después preguntando, hay un peligro importante, ¿no? Efectivamente, y acá en el Perú hay muchísimos casos de detenciones ilegales que se producen en la misma situación y evidentemente no todos tienen la defensa, el dinero ni los medios para poder contratar excelentes abogados que puedan defender su causa ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional tiene al mes y al año cientos de causas que resolver y no a todos les puede prestar la misma atención como la atención que le ha presentado este caso. Buena parte de la población penal está sin sentencia firme, ¿no? Sí, Casi 40%. Un gran porcentaje. Pero ¿y eso cómo podemos hacer para empezar a resolverlo? Porque en realidad pues el 40% de los presos en el Perú no estén con una sentencia, con cosa juzgada encima, es bien complicado, es una vulneración bien grave de los derechos humanos, ¿no? Bueno, yo creo que para un juez es mucho más fácil dictar la prisión preventiva que una comparecencia y en todo caso ir al fondo del asunto, ¿no? Porque si se dan prisiones preventivas sin la fundamentación, como ha ocurrido en este caso, rigurosa por cierto, es muy fácil dictar la detención y bueno, lavarse las manos, ¿no? Entonces los jueces de alguna manera han utilizado la prisión preventiva como un paliativo, no solamente en el caso Humala, ya hablo en lo que ha general. pasado en el caso Morote. 36 meses más 18, exceso de carcelería ha tenido que salir. No porque ha interpuesto un habeas corpus, simplemente porque se excedió ya a la carcelería y no hay un juicio terminado, no hay una sentencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién está fallando? Claro, y ahí es importante, por ejemplo, en el caso Morote, porque el Poder Judicial sacó un pronunciamiento muy breve, ¿no? Escueto, en donde explicaba que el motivo de la salida del señor Morote era justamente el cumplimiento de los plazos de carcelería. Pero lo que no dice en ese comunicado es que se han demorado 26 años en acusar Tarata. Así es. Y Sobras van 34. Efectivamente. Entonces, no, o sea, si vamos a respetar los plazos de carcelería, también sería bueno que se respeten plazos para acusar, ¿no? ¿Qué desprestigia más al país, a la democracia y a la justicia? Y por lo tanto dinamita la lucha contra todo el delito, no solo la corrupción. Precisamente que no se cumplan los plazos, ¿no? Y que se esté actuando más en función a la presión mediática. Los jueces y los fiscales están actuando más en función a la presión mediática.
Y si vamos a actuar así, vamos a tener, pues... vamos mal, ¿no? Estamos regresando a una sociedad de linchamiento. Correcto. Y eso no podemos aceptar en un país Una que quiere república, vivir ¿no? en democracia, ¿no? Con pleno respeto de los derechos consagrados en la Constitución. Y quien sea amante de la democracia, de la justicia, de los derechos constitucionales, no puede permitir que esto ocurra. Y usted va a decirnos algo y lo interrumpí. Tan paliativo es que en el caso Morote, por ejemplo, Sí. en teoría, él tendría que haber sido a la calle, no a su casa Claro. con arresto domiciliario. Y no solo eso, sino que en el 2015, ¿no? Claro, con lo cual, al haberse cumplido ya los 36 meses, que es el plazo máximo para una detención preventiva en caso de criminalidad organizada, que es el caso del terrorismo, en teoría él debió haber sido a su casa, solo que los jueces usan como paliativo La prisión domiciliaria, como para decir, oye, si lo ponemos en la calle va a haber un escándalo público, lo mínimo que podemos hacer es darle una domiciliaria para que exista cierto control de parte del Estado en cuanto a su libertad. Cosa que ha Pero es un indignado también paliativo. a la población, ¿no? Porque la gente dice, ¿y qué hacen 4 policías pagados con nuestros impuestos cuidando a un delincuente? Efectivamente, y acá en verdad los fiscales lo que tienen que hacer es Abusar, trabajar ¿no? para ganar los casos. O sea, Claro. lo que no se puede hacer es crear un sistema en el cual los fiscales tengan los incentivos para pedir detenciones preventivas. Y sino poner que- parche, claro, y lo no que debería haber, funciona, ¿no? lo que debería haber son factores de medición de resultados finales, ¿no? ¿Cuánta plata gastaste en este proceso? ¿Cuántas horas de trabajo le significó para la fiscalía? ¿Cuántas condenas tienes? Claro, entonces aplicarle un criterio de eficiencia al trabajo de los fiscales, ¿no? Exactamente, igual que a los procuradores. Y hoy día eso no existe. Los Eso fiscales no- eso no tienen más existe. bien un criterio de maximización en prestigio, ¿no? Y por eso quizás es lo que se decía el doctor Urriola, ¿no? De repente, como no existe este criterio de eficiencia, los fiscales se pueden ver tan influenciados por la opinión pública. Así es. Y hay una serie de presiones que a ellos los lleva, digamos, a pedir detenciones preventivas y sobre todo elegir, mira, porque hay un dato que los abogados que estamos en los procesos en el día a día conocemos, y es que un fiscal, cuando se da cuenta que un juez tiene cierta tendencia a dictar una prisión preventiva, como el juez Concepción Carguancho, puede incluso hasta prefijar un poco sus pedidos, ¿no? Juez Canero le dicen, claro, ¿no? ¿en qué semana está de turno el juez que Claro. tiene una tendencia natural, digamos, a dar detenciones preventivas? Claro, y en esa semana piden una medida cautelar, un allanamiento, un impedimento de salida, o en este caso una detención preventiva. Entonces, los fiscales tampoco son tontos, nos juegan, digamos, incluso al aparato mediático porque ellos ¿Saben en qué anuncian... momento hay un juez No, que puede ser más riguroso? y además anuncian por un tuit, ¿no? Dicen, pediremos prisión preventiva mañana, entonces ya genera la expectativa pública, ¿no? Ya el juez ya está, de ese momento ya con las luces encima, entonces ya llega el pedido de detención preventiva, se filtra a la prensa, solamente le dan a los abogados 48 horas, y eso es algo que ha observado el Tribunal Constitucional, 48 horas para defenderse. Que es bien complicado armar una defensa de Y 48 además horas. fin de semana. Y además hay que agregar otra cosa, en la resolución que priva de la libertad a los esposos Humala, solo se han meritado las pruebas de la Fiscalía, no de la defensa. Eso lo dice la sentencia. Y yo creo que es absolutamente incorrecto. Porque no se está tomando en cuenta una de las dos partes y por tanto el derecho a la defensa no se está Tiene que haber ejerciendo. la valoración de ambas pruebas y eso no ha ocurrido. Ese es uno de los defectos que ha considerado la sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional. Ahora, este ir y venir de la justicia, que los señores Humala vayan presos y que ahora salgan libres, en realidad genera una imagen de impunidad frente a la corrupción que, claro, no tiene ningún sustento en la realidad, pero frente a la población, de repente ha sido un error que los señores Humala vayan a prisión preventiva porque ahora tienen argumentos mucho más sólidos en cuanto a lo emocional para decir que son perseguidos políticos y que son víctimas de una persecución, cuando no son argumentos reales tampoco, ¿no? Yo por el contrario, creo que no es así. Yo creo que la opinión pública no es tan tonta para pensar de que va a haber impunidad. Yo creo que más bien esta sentencia está generando en la opinión pública que por lo menos hay instituciones que en algún momento, lamentablemente en última y definitiva instancia, van a velar porque se cumplan y se respeten los derechos fundamentales. Y eso nos prestigia. El señor Toledo ha argumentado que hay persecución política y toda la cuestión, pero esto demuestra en el Perú, este caso los esposos Humala demuestra que en el Perú no hay persecución política y que hay instituciones que garantizan la plena vigencia de la Estado de Constitución. Derecho. Y eso lo tienen que observar, no solamente aquí, sino a nivel internacional. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Justo hoy día en la mañana comentaba que en realidad este ha sido un año importante para la historia republicana del Perú, porque ha sido la primera vez que dos funciones, dos instituciones tan importantes como la libertad de un expresidente y la vicepresidencia
se han utilizado democráticamente, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, cuando decían que iban a vacar al señor Kuczynski, muchos decíamos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Porque en el Perú nunca un vicepresidente había asumido de manera pues, tranquila, ¿no? Incluso subió la bolsa, raro. Sí. Y lo segundo es esto. Pero entonces, les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué no es precedente vinculante? ¿Por qué el TC no ha ido más allá? Bueno, me parece que hubiese podido hacerlo porque el reglamento normativo del Tribunal Constitucional se modificó en el 2015, me parece. Para que se pueda hacer de oficio. Para que la aprobación de un precedente vinculante pueda hacerse con 4 votos. Y un precedente Antes era vinculante significa que los jueces están obligados a observarlo para poder proceder, ¿no? Es vinculante. Correcto. Es vinculante. Ahora con 4 votos se podía hacer, pero tiene que decirlo expresamente la sentencia y no lo ha dicho. Me parece porque no ha habido consenso entre los 4 que han hecho mayoría para que esto sea precedente vinculante. Pero en fin, sea precedente vinculante o no, yo creo que es una buena sentencia que fija doctrina jurisprudencial y que en todo caso tiene que ser observada por los jueces, y yo creo que no van a volver a cometer los mismos errores. Se ha dicho que la presunción de inocencia no es aplicable en medidas cautelares como la prisión preventiva. Eso es falso. En un Estado democrático... La presunción de inocencia se aplica siempre, ¿no? y en todo ámbito. Menos en el tributario. En todo. El control de constitucionalidad no considera ninguna isla. Nadie está exento de control constitucional, menos un determinado proceso, y menos aún un proceso en el que se está limitando la libertad, que solamente en casos excepcionales se puede limitar, ya sea provisionalmente a través de una sentencia de prisión preventiva dictada con todos los requisitos de ley, o en las sentencias definitivas condenatorias. Pero en este caso no se ha cumplido. Ahora, hay otro tema que también es aquí importante, y es que cuando se plantean los tipos penales aquí en el Perú, muchas veces defender una situación como esta termina siendo muy impopular, porque, por ejemplo, yo podría decir ahora, el señor Martín Belaúnde del Ocio tampoco está acusado, y está preso hace casi 4 años, ya, lo van a tener que soltar, si es que no acusa a la Fiscalía, que es probable que no acuse, y va a decir la gente qué pasó con este señor que estaba preso, y ¿no? Bueno, ahí se podría invocar vulneración del debido proceso en el aspecto de plazo razonable. Claro. Un plazo para acusar, ¿no? Por supuesto. Si Ahora, cumple los 36 meses con mayor razón, que es el plazo máximo. Y a los dos les pregunto, ¿qué opinan del hecho de que hoy la justicia, tanto desde la Fiscalía como desde el Poder Judicial, tenga tanta publicidad en cuanto al proceso? Hablo de Twitter, por ejemplo. Usted mencionaba hace un momento cuando la Fiscalía tuitea que va a hacer algo, ¿no? Y luego los jueces a veces tienen una exposición mediática en donde se podría bien decir que están adelantando una opinión, ¿no? Yo he visto declaraciones del juez Concepción Carguancho en las que uno dice, pero el magistrado está en proceso, ¿no? Y bueno, yo no he sido nunca magistrado, pero le pregunto, usted con toda la experiencia que ha tenido, ¿le parece que se está vulnerando un poco el silencio procesal? Sí, los jueces, yo siempre he dicho que los jueces solo hablan a través de sus sentencias, de sus resoluciones. Y lamentablemente, últimamente estamos viendo de que los jueces y los fiscales están utilizando mucho los medios. Y creo que eso no es correcto. No deben tener ni Twitter ni Facebook. Y abocarse en sus escritorios a trabajar, a estudiar los expedientes y dictar las resoluciones. Eso es lo que deben hacer. ¿Usted está de acuerdo con...? Hay una realidad en el proceso, y es que en verdad los abogados tenemos muy en claro que un proceso, digamos, tiene su lado estrictamente jurídico, procesal, pero en un caso como este tiene también su lado mediático, ¿no? Y es ahí donde hay que encontrar contrapesos. La población también tiene un derecho, digamos, a conocer cómo se va desenvolviendo un proceso regularmente, pero eso tiene que ir de la mano con el respeto de mínimas garantías. Por ejemplo, ¿no? Un abogado no se puede enterar que a tu cliente le van a pedir detención preventiva por un Twitter. O sea, primero le notificas, y si a raíz de la notificación ya la Fiscalía, además como institución, no el fiscal, quiere tuitearlo, lo puede tuitear. Si es que el abogado, por ejemplo, pretende subirse al carro de una defensa mediática, que sucede muy comúnmente de forma regular, yo creo que el fiscal, que es una contraparte y que no está vinculado a un deber de imparcialidad, porque es tu contraparte en un proceso, no, claro, el fiscal no tiene ningún deber de imparcialidad, la posibilidad de salir a defender también su posición. Pero distinto es el caso del juez.
Yo creo que el juez en verdad debe, como dice el doctor Urbiola, manejarse a través básicamente de sus resoluciones. Por eso se habla de lo que es la comunicación judicial, ¿no? Tiene que haber una comunicación clara, precisa. Por eso es bueno que los jueces además dicten la sentencia oralmente, ¿no? Y esto no se contrapone necesariamente con lo que usted plantea primero, porque por ejemplo en los Estados Unidos los jueces no hablan durante el proceso, pero tienen un departamento de comunicaciones que va explicando el asunto, ¿no? Entonces, perfectamente un vocero del Poder Judicial podría emitir un comunicado o pues salir en televisión sin necesariamente tener que convocar al juez. Claro, y explicar en qué consiste la sentencia, ¿no? En materia penal ni siquiera permite que se tomen fotografías, hacen dibujos los cronistas judiciales. No permiten la publicidad. fotografía. Y otro aspecto también importante, que es el resultado de la presión mediática: ¿podrá un juez de investigación preparatoria dictar una resolución correcta, con toda la debida fundamentación, en un caso complicado, en una audiencia que se ha citado para las 10 de la noche y trabajar hasta las 5 de la mañana, como ha ocurrido en este caso? Eso... Es decir, ni siquiera los solicitantes fiscales y los abogados de la defensa creo que están en condiciones para aguantar una jornada de ese tipo. El mismo juez podrá tener la misma lucidez para dictar una resolución que va a privar de la libertad a una persona en una jornada que empieza a las 10 de la noche y trabajar casi toda la noche, una audiencia agotadora, como en muchos casos ha ocurrido. El caso de los señores Graña, y además sin necesidad, por la celeridad, ¿no? No es que se está muriendo el Yo paciente. Quisiera que con esa misma vamos a... Ojalá pasasen así a Morote. No, y ojalá hubiesen cumplido con la sentencia del Tribunal Constitucional ahora para liberar o restituir la libertad que le ha reconocido el Tribunal a los señores Humala. Claro. Han tenido que esperar 4 días. Claro. Entonces, no hay pues una ponderación, no hay... Y puedo citar también un ejemplo práctico, y es que en el caso de los señores Graña, más allá de que vaya a haber un juicio y proceso, pero para efecto de la detención preventiva, a ellos les imputan un día miércoles, les piden detención preventiva un viernes, el juez cita a las 10 de la mañana de un día domingo, y a las 4 de la mañana del lunes ya los estaban deteniendo. Se fueron presos, ellos se entregaron. Pero ¿qué sucede luego? Cuando el abogado pide el cese de la detención, la ley dice que se tiene que convocar a audiencia en 48 horas. Claro. Después la convocó en 3 semanas después. Es decir, fui rápido, fui célere para efectos de imponerte la medida de detención, pero para efectos de discutir tu posible libertad, que al final el juez la denegó y está en la potestad de hacerlo. Pero al momento de discutir tu libertad, ahí sí me tomo mucho tiempo, que en este caso fueron prácticamente 3 semanas para efectos de citar Y se la está audiencia. ponderando más el proceso en sí mismo que la libertad en muchos casos, ¿no? Sí, Porque, claro. por ejemplo, a los señores Graña, primero salió uno y luego el otro, y se quedó el segundo por una leguleada, ¿no? Por un formalismo en la apelación. Y esto, claro, no puede avasallar la libertad de Yo los siempre he individuos, dicho que lo que necesita el Perú son jueces justicieros y no carceleros. ¿no? O sea, y que no tengan esta disposición entonces Así a es. meter a la gente presa antes de tiempo. Antes de tiempo, ¿no? Y usted que ejerce... Solo un pequeño detalle, mira, tú que has tocado este tema, justamente ese es uno de los argumentos con los que se va a defender Toledo, porque sus abogados en Estados Unidos, en una serie de publicaciones, han hecho referencia a que ellos van a discutir también el hecho de que ellos no los dejaron impugnar en su día, también por este formalismo, porque el abogado se olvidó de adjuntar una copia de un documento cuando el documento estaba dentro ya del expediente. Entonces, este tipo de formalidades, explicárselas a un juez americano es muy difícil. Para un juez americano, tu derecho a impugnar tiene que estar abierto siempre, más Más aún, allá, con más la allá oralidad, de cualquier formalidad. Entonces, creo que esto es algo que, en verdad, más que prestigiar la lucha anticorrupción, la puede debilitar cuando en un proceso tan importante, en un caso tan trascendente como el del señor Toledo, puede significar una piedra en el camino para la extradición. Claro. Y entonces, ¿cómo podemos, para ir terminando, limitar el impacto que la opinión pública, que los medios tengan en los jueces? Porque también es complicado ver cómo podemos darle más independencia a los magistrados. Bueno, eso depende de los jueces. Ellos tienen todas las garantías legales, constitucionales, para ejercer su función de manera autónoma e independiente. Y es cuestión de que ejerzan esa facultad. O sea, que hagan respetar básicamente Claro, su que ejerzan la espacio autoridad. jurídico. Y que eso es lo que falta en el Perú. Jueces con autoridad, no con afán de figuretismo ni cosa por el estilo. Eso es lo que nos falta en el Perú. Este tema muy trabajado a nivel, digamos, de la doctrina comparada,
Y en verdad lo que hay ahí es un tema de formación, ¿no? Así como los jueces son formados en derecho penal, procesal, tienen que estar formados en esta cuestión criminológica, que es hay un capítulo entero trabajado en relación a lo que es el poder de los medios y la independencia de los jueces, ¿no? Y cómo mantenerse aislados de esa presión, ¿no? Y es un tema que se estudia a partir de casos concretos, ¿no? Casos X, Y, Z, en qué situaciones los jueces resolvieron de una forma u otra según la presión mediática, ¿no? Por ejemplo, el caso O.J. Simpson, en los Estados Unidos, que fue un caso famosísimo, que llevó una absolución penal, pero una condena civil. Entonces, distintas resoluciones con distintos estándares incluso probatorios, ¿no? Con la opinión pública muy sensible respecto al resultado. Bien, ha sido tremendamente ilustrativo escucharlos. Muchas gracias, doctor Caro, por haber venido. Doctor Urriola, le agradezco muchas gracias. muchísimo.